¿Te imaginas que 10 países hicieran default a la vez? Pues sí, sí es posible, son ya 10 países los que se encuentran en zona de peligro hacia el gran default económico y probablemente no sean los que tienes en mente, porque lo curioso es que la mayoría de ellos son países en desarrollo. ¿Y por qué justo ahora son 10 países los que están a punto de hacer default? Bueno, ya lo saben ustedes, ¿cuál fue el momento en el que prácticamente todo se paró? Sí, eso es, la pandemia. Todo ocurrió a partir de 2020, cuando el COVID-19 llegó a nuestras vidas. La pandemia ha hecho que los países aumenten su deuda para poder hacer frente a nuevos gastos, como por ejemplo pagar los ERTEs. Y ahora, cuando la pandemia parece que nos ha abandonado, surge otro problema. Los cuellos de botella y la guerra en Ucrania han disparado la inflación y los bancos centrales han tenido que salir al rescate de los precios, subiendo los tipos de interés. Ahí es donde aparece la tormenta perfecta. Países endeudados que ahora deberán pagar más para endeudarse más mientras la recesión acecha. Los números ya empiezan a reflejar esa tormenta perfecta. Algunas divisas se han desplomado hasta un 10% este año. Las primas de riesgo de muchos países han superado incluso los 1000 puntos básicos y las reservas de divisas se están agotando. Estas son algunas de las señales básicas que nos sugieren que hasta 10 países están en riesgo de cometer un default. Pero, ¿qué es estar en default? Estar en default es estar en situación de impagos. Implica que los países en cuestión no pueden hacer frente a las deudas que tienen con sus acreedores. Y si no pueden hacer frente a esas deudas, incumplen con sus pagos. Es decir, entran en default. De momento, lo único que sabemos es que se está llegando al número récord de países en desarrollo que ahora están en problemas. El Líbano, Sri Lanka, Rusia, Surinam y Zambia son los países que están ya en situación de impago. Además, Bielorrusia está al borde de unirse a ellos. Entre todos estos países hay 400.000 millones de dólares de deuda en riesgo que no podrían pagarse, según cálculos recogidos por la agencia Reuters. Y de esos 400.000 millones, más de un 30% es la deuda en riesgo de un solo país, este es Argentina. En los últimos años lleva 9 defaults y lleva incumpliendo con su deuda desde 1827, después de que se declarara independiente. Con diferencia es el país más expuesto con 150.000 millones de dólares. El segundo país de la lista es la víctima de la guerra que ha atemorizado al mundo este año. Ucrania tendrá que reestructurar sus más de 20.000 millones de dólares de deuda, según cálculos de Morgan Stanley y Amundi. Y a más de 4.000 kilómetros en África, otro país en riesgo de impago es Túnez. Uno de los motivos es que los inversores exigen una prima más alta para comprar su deuda. Ha subido más de 2.800 puntos básicos y desde su banco central ya están reclamando ayuda al FMI para poder financiar la deuda. Nos desplazamos hasta la capital de su país vecino, Egipto, otro de los países que se encuentra en la cuerda floja. El Cairo devaluó la libra un 15% y pidió ayuda al Fondo Monetario Internacional en marzo de este año, pero la prima de riesgo supera ya los 1.200 puntos básicos. Concretamente, Egipto debe 100.000 millones de dólares, aunque desde Fin Partners son bastante optimistas y creen que podría pagarlo. Mientras completamos esta lista de países en riesgo de impago, seguimos en el sur de África, en Kenia, uno de los países más vulnerables al default. ¿Sabían que destinan aproximadamente el 30% de sus ingresos a pagar intereses de su deuda? Y uno de sus problemas es que los mercados de capitales no tienen acceso a la compra de bonos del país. Esto es un inconveniente porque tienen un bono de 2.000 millones de dólares que vence en 2024. Por otro lado, el quinto país más poblado del mundo, este es Pakistán, otro más que se suma a la lista de impago y que se encontraría al borde de una crisis de balanza de pagos por los altos precios de las importaciones de energía, de no ser por el acuerdo firmado con el FMI. Por último, el país latinoamericano con más riesgo de impago es Ecuador, que hace 2 años cayó en mora y en total ha caído más de 10 ocasiones. Lo ha vuelto a hacer, ha entrado en crisis debido a su gran cantidad de deuda y los diferenciales de los bonos superan ya los 1.500 puntos básicos. ¿Y España? ¿Qué pasa con nuestro país? De momento lo único que sabemos es que aun siendo uno de los países con más suspensiones de pagos desde el siglo XVI, no figura en la lista de este año. ¿Es la primera vez que ocurre esto? Pues bien, la mayoría de defaults soberanos se dieron en el siglo XVI, cuando 6 países entraron en situación de impago.
y en el siglo XIX se dieron otros 6, que cada uno duró 31 años. Lo curioso es que países como España, Francia, Alemania o Grecia, que durante el último siglo fueron los países que más cayeron, de momento no se encuentran en la lista. ¿Serán estos los siguientes en entrar en default?